Primero, construcción de pensamiento crítico, es decir, la capacidad de ver el problema, pensárselo y buscarle solución. Y segundo, le puede dar metodologías para abordar los problemas y resolver los problemas. En ese sentido, entonces, cuando, digamos, zanjamos esa primera parte, pasamos de esa idea inicial que tienen muchos de que la profesión contable es un oficio, y ya vemos que ese oficio no es tal, sino que es una profesión. Entonces lo que ahora nos queda es transitar el camino para descubrir en qué momento se vuelve profesión, ¿sí? Y va a ser la investigación la que nos va a enseñar eso. Cuando uno define ciencia, ¿qué es una ciencia? Entonces uno de los elementos fundamentales de la ciencia es dónde nace la ciencia y cómo se mantiene una ciencia. Y nos encontramos de que la ciencia nace y se mantiene por la investigación. Son las investigaciones sobre hechos naturales, sobre hechos sociales, las que han ido describiendo situaciones y las que han ido construyendo ideas y teorías que nos han llevado a construir las ciencias actuales, tanto las ciencias humanas como las ciencias exactas. Pero después de que la investigación logra ponernos en un lugar de ciencia, no nos podemos quedar allí. La ciencia se mantiene en tanto sigamos investigando, y cada investigación nos va a enseñar algo más de esa ciencia, nos va a mostrar algo nuevo de esa ciencia. Y cuando aparecen esas otras comprensiones de esa ciencia, va a empezar a aparecer la innovación. La innovación para comprender la ciencia, la innovación para colocar esa ciencia al servicio de la sociedad, la innovación para que esa ciencia realmente aporte, en el caso nuestro, de las organizaciones. Desde el contexto de la investigación contable, entonces, cuando nosotros hablamos de que la contabilidad exige ser investigada, entonces estamos diciendo que es una ciencia. ¿En qué nivel está? Es una discusión que tenemos muchos, ¿sí? Algunos dicen que somos una ciencia tal cual, otros dicen que somos una disciplina, es decir, una partecita de una ciencia mucho más grande. Al final, lo importante es que aquí hay ciencia, ¿sí? Y que esa ciencia se pierde si no investigamos. Entonces, la primera invitación de esta mañana es muy sencilla. Si ustedes van a ser contadores, deben hacer ciencia, porque si no se hace investigación, dejamos de ser profesionales de contabilidad pública y nos volvemos auxiliares contables, ¿sí? Es decir, volvemos al oficio, retomamos y nos devolvemos en la historia, y esa no es la idea. Entonces hay un compromiso que está inmerso en esa decisión que tomaron cuando decidieron estudiar contabilidad pública, y es un compromiso con la construcción del pensamiento contable. La construcción de la técnica contable se ha dado a través de las prácticas organizacionales, y en ocasiones han surgido de forma muy eficiente en las organizaciones, pero nosotros no podemos darle el valor agregado a esa práctica porque no sabemos realmente a qué responde. Por ejemplo, ustedes van a la universidad y en los primeros cursos de contabilidad les enseñan dónde va el activo, dónde va el pasivo, dónde va el patrimonio, ¿sí? Pero si usted no sabe en realidad qué es un activo, si usted no sabe en realidad qué es un pasivo, si usted no sabe en realidad qué compone el patrimonio, pues usted lo que está haciendo es repitiendo el uso de lo que nosotros conocemos como plan único de cuentas, pero no está haciendo contabilidad, porque es que la contabilidad exige el pensamiento. Por eso estudiamos contabilidad pública, por eso vamos a ser contadores. El auxiliar, ¿qué hace? Él repite la técnica, lleva y trae entre débitos y créditos las cuentas como les hemos enseñado que deben hacerlo. El contador debe analizar si ese trabajo se hizo bien. ¿Y a través de qué hace ese análisis? Pues a partir de los conocimientos que aprendió en la universidad. Entonces, si ustedes en este nivel en el que están se han quedado solamente en aprender a llevar y traer entre débitos y créditos, deben hacer una reflexión profunda sobre su formación, ¿sí? Porque entonces es necesario emprender trabajos de investigación que les permita comprender cómo es que eso
que ya saben hacer, funciona para las organizaciones, funciona para la sociedad, funciona para la realidad nacional y para la realidad internacional actual y futura. ¿Por qué? Porque si no, entonces vamos a graduar auxiliares contables con título de contador. Y esa no es la labor de la universidad y ese no es el sueño de ustedes. No debe serlo, ¿sí? La idea de un contador siempre debe ser aportar a la profesión contable. Cuando algunos contadores hicieron esa pregunta, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se le aporta desde la profesión contable a las organizaciones? ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad que tiene el contador en las organizaciones? Cuando se hicieron esa pregunta, empezaron a hacer investigación, ¿sí? El ejercicio profesional contable es un ejercicio que data desde la misma historia de la humanidad, pero reconocido como profesión, pues entonces va a tener la edad que tenga dependiendo de las naciones. En algunas naciones la profesión de contador público viene desde el siglo XIX, especialmente las europeas, ¿sí? Y durante el siglo XX, el resto, en algún momento de nuestra historia, declaramos a la contaduría pública como profesión. En el sentido específicamente de Colombia, encontramos que la profesión contable es jovencísima, ¿sí? Apenas por allá en la década del 60 se declara la profesión contable como profesión, ¿sí? No era que antes de los 60 no existiera el ejercicio contable en las empresas, existía, pero precisamente era ese oficio, ¿sí? Esa técnica que se enseñaba muchas veces en esa relación maravillosa entre maestro y aprendiz, ¿sí? Un contador de muchos años le enseñaba a un joven cómo se hacía la teneduría de libros, cómo se llevaban los libros, cómo se desarrollaban los estados financieros y qué información se entregaba a los propietarios. Y empezaba a desarrollar su oficio contable hasta que le enseñaba a otro, ¿sí? Y así se entregaba la información. Posteriormente se enseñó la técnica contable a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX se empieza a enseñar como una técnica dentro de profesiones que no son la contable, pero que sí tienen que ver con las organizaciones, con el comercio. Se enseñaba mucho la técnica contable en las escuelas de señoritas, ¿sí? Entonces las señoritas se graduaban de los colegios, podían entrar a ser secretarias en las empresas y llevar teneduría de libros. Entonces allí habían unas formas de llevar la teneduría de libros, pero no había una forma de que esa teneduría de libros aportara realmente a la construcción de empresas. Ya dependía era de quién administraba y, como dijo ahorita el decano, hoy en día y en esa época también, muchas veces el que administra no ha estudiado. Y si el que administra no ha estudiado y el contador sí estudió, pero no da su valor agregado desde el conocimiento, ¿cómo esperamos el crecimiento de las organizaciones? ¿Cómo esperamos la innovación en las organizaciones? ¿Sí? Entonces allí hay un compromiso social de parte de los contadores. Entonces, bueno, se logra en los 60 que la contabilidad pública sea reconocida como profesión y se empieza a enseñar ya como profesión en las universidades de Colombia, y eso nos va a llevar al hecho de que entonces en los 70s en Colombia empiezan a existir ese tipo de personas que se preguntan por ¿y qué es lo que los contadores tenemos que aportarle a las organizaciones? ¿Sí? Y eso no se va a responder con los libros académicos, ¿sí? ¿Por qué no se va a responder con los libros académicos? Porque los libros académicos están hechos para enseñar técnica, ¿sí? Si los libros académicos respondieran esa pregunta, nadie se la hubiese hecho, no por lo menos esos contadores de los 70s. Entonces, mire, estamos hablando 70s, 80s, 90s, la década pasada, y ya vamos en más de la mitad de esta década. 5 décadas apenas de hablar de investigación contable en Colombia. Es decir, hay mucho que hacer, ¿sí? Hay mucho que hacer. Entonces, bueno, ahora sí, esa era la introducción, ¿sí? Ay. Bueno, no importa, eso es carreta, ¿sí? Eso es carreta porque uno ya como profesor sabe que a los estudiantes les gusta tomarle fotos a las diapositivas, ya no escriben. Lástima, porque si usted no sabe escribir y no sabe leer, no puede investigar.
¿sí? Y los celulares no aprenden con la foto, el que aprende es usted, ¿sí? Pero yo le hago la tarea y le pongo ahí la información. ¿Qué les voy a contar? Les voy a contar simplemente algunos elementos muy... Lo que ya está escrito muy a mano alzada, es decir, no está escrito con la rigurosidad de la investigación, con los nombres de las metodologías y las técnicas de la investigación, porque la idea es que ustedes me comprendan cuál es mi preocupación alrededor de la investigación y lo que les dejo en las manos, ¿sí? Que es, bueno, a ustedes les voy a dejar la tarea del futuro, que es lo que hay para investigar, ¿sí? Entonces, bueno, cuando hablamos de investigación contable, casi que centramos la investigación contable en algunos elementos específicos, ¿sí? Hemos hecho investigación contable sobre historia de la contaduría pública, hemos hecho investigación contable sobre ética profesional contable, hemos hecho investigación sobre contabilidad ambiental, investigación sobre pensamiento contable o teoría contable, sobre educación contable nacional, ¿sí? Y sobre técnica contable, y esa técnica contable ha pasado a profesión contable en la historia. Son seis variables, ¿sí? Les voy a mostrar de cada variable el pasado, el presente y el futuro. Como son solamente 5 décadas, entonces el presente no se los voy a presentar como hoy. El presente se los va a dividir algo así como las 2 y media y 2 y media. El pasado serían la década del 70, la década del 80 hasta mediados de los 90. Y de mediados de los 90 para acá sería el presente. Y el futuro va a depender de ustedes. ¿Cuándo es que van a empezar a investigar? ¿Sí? ¿Devolvemos entonces? Ah, sí. Listo. Entonces, cuando se empezó a hacer historia de la contaduría pública, pues la verdad es una sola. Que se empezó a construir, miren, para que me entiendan el cuadrito, metodológicamente, ¿qué hice? Tomé el tema, debajo coloqué como los estudios que se hicieron y los resultados que ellos dan, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos? En historia de la contaduría pública era construcción desde la memoria histórica, ¿sí? Los que hacemos historia de la contaduría pública, pues amamos, por ejemplo, textos que fueron escritos por allá en esas décadas, pero a la hora de la verdad esos textos fueron escritos por un contador que contó su historia, ¿sí? Eso es, cuando yo hablo de la memoria histórica hablo de eso. Un contador con sus años ya ahí montados y demasiada experiencia en la profesión, pues nos contó lo que él sabía, ¿sí? Muy a la luz de sus ojos, de pronto hasta sin salir de su ciudad, pero él escribió Historia de la Contaduría Pública en Colombia y fue un texto que para nosotros es fundamental, porque y se innovó, es innovación, ¿sí? No es innovación llevada a la empresa, es la innovación en el primer lugar, es innovación que nos muestra quiénes somos, porque es que nosotros no podemos darle a otro si no sabemos quiénes somos, ¿sí? Entonces va a ser fundamental en la historia de la contaduría pública ese ejercicio de devolvernos en el tiempo y saber quiénes somos, de dónde venimos. Entonces, claro, esa construcción desde la memoria histórica nos va a dar recuentos de situaciones vividas, ¿sí? De situaciones vividas por contadores en las empresas o en las universidades. Esa va a ser la primera parte, ese pasado de esa historia de la contaduría pública. ¿Qué hemos hecho en el presente? Bueno, resulta que cuando yo divido el pasado y el presente por allá en mediados de los 90, es que resulta que si la contaduría como profesión es tan jovencita, pues este tema de la investigación en Colombia también se demoró un poquito en coger importancia. No en llegar, en realidad la investigación llegó hace muchas décadas y llegó con investigaciones de personas de otros países. Pero que nosotros como contadores encontráramos la preocupación en el proceso de investigación fue lenta, ¿sí? Entonces, para poder llegar a este presente, los que trabajaron en el pasado trabajaron literalmente con las uñas, ¿sí? Desde su forma de comprender cómo es que puedo hacer investigación, sin que hubiese un evento nacional de investigación contable que les contara sobre eso. Esos señores estaban solos, y digo esos señores porque la profesión contable inicialmente eran más hombres que mujeres, ¿sí? Ahora somos más mujeres que hombres, pero en términos de investigación no siguen ganando ellos,
por alguna razón, ¿sí? Entonces, estas personas, pues a las que yo ubico en el pasado, pues son personas a las que nadie les enseñó a hacer investigación. Su sueño era aportar algo, era comprender algo, y lo hicieron como pudieron. Los que se pudieron acercar a la metodología de la investigación, que es un conocimiento muy antiguo, pues lograron aportar desde una sistematización, ¿sí? Que al final eso es la metodología de la investigación, una forma de ponerle orden al conocimiento. Los que no, pues hicieron un excelente ejercicio, hicieron indagaciones y sobre esas indagaciones construyeron sus propias afirmaciones. Pero desde mediados de los 90 para acá ya venimos formando, desde finales de los 80 venimos formando profesionales en los que sí se les empieza a enseñar los elementos fundamentales de la metodología de la investigación y la importancia de la investigación, ¿sí? En algunas universidades, como la universidad en la que yo me gradué, se hizo caso a las decisiones de un gremio contable, la actual Federación Colombiana de Contadores Públicos, en esa época el Colegio Colombiano de Contadores Públicos, cuando ellos decían que no era posible que la profesión de la contaduría pública avanzara en el país si no avanzaba con conocimiento, con construcción de conocimiento. Y entonces ellos, en unas discusiones por allá en 1975, llevaron esas inquietudes a las universidades, y la Universidad de Antioquia, por ejemplo, fue una de las primeras que decidió colocar dentro de su plan de estudios el curso de teoría contable. Y eso es una cosa súper dura, porque si un contador que, aparte de saber llevar débitos y créditos, tiene que entender la diferencia entre la teoría positiva y la teoría normativa de la contabilidad, pues lo primero que va a decir, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, debemos tener muy buenos profesores que nos enseñen la importancia, porque el débito y el crédito no es igual, no es comprendido igual dependiendo de la teoría normativa o de la teoría positiva de la contabilidad, por dar un ejemplo. Entonces me devuelvo. En ese sentido, estos presentes ya tienen algo de metodología, y dentro de las muchas metodologías, eso se los van a enseñar sus profesores de investigación, o si no, en un segundo congreso, ya no hablamos de esto, sino que nos sentamos y les explicamos metodología. Pero en términos generales ya nos han enseñado algo de metodología, entonces entendimos que para construir historia hay que hacer estudios documentales. Entonces ya la historia de la contabilidad no era, o de la contabilidad pública no era una historia contada a partir de mi experiencia, sino que sí, yo puedo tener una experiencia allí que contar, pero debo documentarla y debo buscar qué ha pasado, de dónde ha pasado y por qué ha pasado. Entonces esa investigación va a ser una investigación que ya va a estar nutrida no solamente con mi conocimiento, sino con los documentos que dan cuenta de ese pasado, de esa historia de la contaduría, y con la entrevista a personas que nos permitan acercarnos a ello. Y eso nos ha permitido entonces ya no conocer, sino comprender, que es un nivel más importante en el conocimiento, ¿sí? Porque conocer es ir y ver, pero comprender es ver, ¿sí? Y ya no ver en el lugar, sino ver en el contexto. Comprender esa situación en el contexto. Entonces nos permite comprender la historia de la profesión en diferentes áreas. Y empezamos a hacer historia, ya no de la labor de una persona, sino historia de la contaduría pública en diferentes escenarios. Entonces, hoy en día usted puede conseguir la historia de la revisoría fiscal en Colombia, la historia de la educación contable, la historia de la regulación. Y vamos contando la historia de la contaduría pública por partecitas, ¿sí? Los que hemos hecho parte de gremios, entonces contamos la historia de los gremios profesionales en Colombia. ¿Cuál es entonces la apuesta hacia el futuro de la historia de la contaduría pública? ¿Sí? Que la cuestión no es ir y repetir lo que dicen los documentos. La cuestión no es ir y repetir lo que diga un señor sobre lo que se pasó, ¿sí? Sino que lo que hay que hacer es que después de conocer lo que dicen los documentos de qué pasó, después de entrevistar a las personas y nos diga qué pasó, nosotros contemos una historia de una profesión, no de unas personas, no de unas normas, no de un lugar, sino de una profesión. Es decir, el reto en la historia de la contaduría pública es que contemos la historia de un proceso social que se llama contaduría pública, ¿sí? Y no la historia del contador X, no la historia de la ley 43 de 1990 que fue creada y las personas que hicieron parte de ella fueron estos y le ha pasado estas modificaciones. No, es ir más allá. ¿Y esa ley en qué términos ha permitido que la profesión contable pueda hacer lo que ha hecho en la historia?
¿sí? Entonces es comprensión vívida de las cosas. Esa es la apuesta. La apuesta es hacer esa comprensión, porque con esa comprensión entonces vamos a hacer historia para proyectar la profesión que queremos, ¿sí? La historia de la contaduría pública en términos de investigación se ha quedado en contar el pasado. ¿Y para qué contamos el pasado? No se puede quedar en eso. Y en este momento una de las dificultades de la investigación es que es muy reflexiva y poco innovadora. Y eso es aceptable en el sentido de que primero en el pasado nos conocimos, ¿sí? No sabíamos nada. En el presente, entonces, eso que ya sabemos tendríamos que estarlo analizando en contexto, y en ocasiones no lo hacemos. Y en el futuro tendríamos que, como ya conocemos, estar proyectando, estar construyendo investigación a partir de propuestas que determinen variables reales para que la contabilidad pueda aportar a las organizaciones y aportar a la sociedad. Entonces estamos en esa apuesta. Entonces miren que las propuestas son para el futuro, que hay que proyectar, que hay que diseñar propuestas, que hay que construir fuentes teóricas, que hay que diseñar, ¿sí? Hay que empezar a innovar. Tenemos ya insumos. Es lógico que los primeros investigadores no podían innovar en la profesión contable porque no tenían insumos para innovar. ¿Cómo innovamos sobre lo que no conocemos? Bueno, entonces esa es una primera idea. Ahí tienen, al que le guste la historia, entonces hay un compromiso con investigar sobre historia de la contaduría pública. Ahora hay dos ejercicios allí: estudiar sobre historia de la contaduría pública e historia de la contabilidad, que no es lo mismo. La contabilidad es el conocimiento que construimos con la investigación, ¿sí? Y la contaduría pública es el ejercicio profesional en el cual una de las variables que utilizamos es la disciplina contable, la ciencia, ¿sí? La contabilidad. Pero eso no solo. Los contadores, para poder ejercer, tenemos que saber de varias ciencias, no solo de contabilidad. No solo de contabilidad vive el hombre, ¿sí? Necesitamos derecho, necesitamos economía, necesitamos administración, necesitamos TICs, ¿sí? Entonces hay que hacer la historia de ambas cosas. La ética profesional contable. La ética ha tenido tres momentos. Su primer momento era preguntarnos: venga, ¿y los profesionales contables no deberíamos estar hablando de ética? ¿Sí? O sea, hace mucho tiempo solamente hablábamos de la técnica y la ética. Entonces se preguntaron: ¿y por qué tenemos que hablar de ética? Pues tenemos que hablar de ética porque es que la contaduría pública es una profesión con responsabilidad social. Todo el que toma la información que nosotros generamos toma decisiones a partir de ahí. Si lo hacemos mal, sus decisiones van a afectarlo y van a afectar a otros. Entonces sí tenemos que hablar de ética. Entonces el primer momento va a ser una reflexión de la realidad, ¿sí? Entonces ¿qué van a hacer? Conceptualizar y hacer propuestas de cómo debería ser el tema de la ética en la contaduría pública. ¿Cómo que conceptualizar? Claro, porque es que hay que ir a buscar los conceptos éticos que nos interesan. ¿Cuáles son las normas morales de las cuales estamos hablando? Los valores morales, los principios éticos, ¿sí? Entonces hay que hacer una construcción teórica que se hace a partir de ¿qué? A partir del estudio de otra disciplina que no es la disciplina contable, es la disciplina ética, que es una disciplina de la ciencia de la filosofía. Entonces a esos contadores les tocó un reto mucho más bonito. A esos les tocó irse a estudiar otra ciencia para poder hablar de contabilidad y para poder hablar de contaduría pública, ¿sí? Y entonces ellos empezaron a responderse sobre qué pasa con la ética, que nosotros no nos estamos preocupando por la ética, ¿sí? Pero ya en el presente ellos lo lograron y llegaron a tal punto de que hoy en día tenemos una norma, ya tenemos dos, ¿no? Pero digamos que me interesa más la primera, la de 1990, que es en la que entonces construimos nuestro código moral, lo que nosotros llamamos nuestro código de ética, ¿sí? Y ese código de ética, entonces parecía que era primero la respuesta a esas investigaciones. Uno puede decir: usted quiere ver materializada la investigación en la profesión contable, véala ahí, ¿sí? Esas personas que en los 70s y en los 80s se estaban preguntando sobre ¿y la ética qué? Bueno, la llevaron a la docencia, la llevaron a las universidades, y esas reflexiones que podían ser de 2 o 3 individuos terminaron siendo tan importantes que alguien se preocupó porque había que regular al respecto, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que al presente ya la preocupación se nos fue para otro lado, ¿sí?
Y es que cuando vamos a estudiar los casos de los contadores, ¿sí?, el ejercicio diario de la profesión contable en cuanto a lo ético, encontramos una serie de casos de corrupción, de fraude, de ausencia de ética. Y entonces ahora la investigación se está preguntando, venga, antes no hablábamos de eso, ni siquiera teníamos un código. Ahora tenemos el código y como que no sirve para nada, porque no falta el contador que no haga uso de su código de ética, ¿sí? En las investigaciones hasta terminamos diciendo, ¿y para qué un código de ética? Si es que si a usted lo formaron bien en su casa, con seguridad usted iría a la calle y por supuesto a la profesión a hacer las cosas bien. Pues bueno, parece que ni queda bien formado en la casa, ni tampoco entiende el código de ética, y entonces tenemos una cantidad de casos publicados por la Junta Central de Contadores de todos los profesionales contables, ¿sí?, que han ido en contra mínimamente de los principios que ya están escritos y por tanto han sido sancionados. Y entonces la investigación en torno a la ética es ¿qué está pasando? ¿Sí? Y algunos preguntan ¿qué está pasando dentro de las organizaciones? ¿Sí? Porque entonces hay una intuición de que es que el contador falta a la ética porque en la empresa lo presionan para. Entonces hay una preocupación sobre cuál es la situación ética en las organizaciones que lleva a que el contador sea ético. Pero hay otros que piensan que la preocupación debe centrarse en la universidad, porque ¿cómo es posible que graduemos profesionales que sean tan ligeros en la toma de decisiones, que les hagan una propuesta sobre hacer malas cosas, ir en contra de la profesión, ir en contra de la sociedad, ir en contra de las organizaciones y no tenga problema de hacerlo? Entonces, algunos investigadores le están reclamando a las universidades la formación ética. Entonces, hay investigaciones sobre formación en ética. ¿Qué está pasando en ese tema? ¿Sí? Y entonces allí hemos estado. ¿Cuál es mi humilde opinión? Pues que el futuro de los estudios de ética nos tiene que llevar a otros niveles de lectura, porque es que nos quedamos muchas veces en la investigación en lecturas, ¿cómo lo decimos? Muy light, ¿sí? Muy, que no saben muy bueno, ¿no? Lo light no sabe bueno. Nos quedamos en lecturas muy suaves. Entonces el compromiso con la ética es comprometernos con la deontología. Eso es una carreta súper dura que se inventaron los filósofos, ¿sí? Y por eso es que nada que la tocamos, porque todavía nos da miedo, pero hay que meterse. Porque los filósofos ya se estudiaron, ¿sí?, más a profundidad y lo siguen estudiando, eso del comportamiento ético. Entonces, si ellos ya estudiaron eso del comportamiento ético, si tienen muchas claridades al respecto, tenemos que ir hacia sus claridades, porque no vamos a poder seguir buscando la solución al problema de la ética profesional contable si lo único que hacemos es preguntándonos, ¿por qué es que no sos juicioso? Tu mamá no te enseñó que lo del otro no se toca, ¿sí?, que es mejor morir de hambre que hacerle mal al otro. No. Sí, dichos populares. O sea, si a nosotros nos hubiesen educado a punta de dichos populares, no seríamos antiéticos, ¿sí? Pero como eso no funciona, entonces hay que irse hasta las otras ciencias, alimentarnos de sus conocimientos y con esos conocimientos construir la investigación contable que nos va a ayudar a salir de esos problemas. ¿Sí ven? Cuando uno le sacan el letrerito ya se angustia. Contabilidad ambiental. La contabilidades llevamos muchas, ¿sí?, en las organizaciones. A nosotros no nos enseñan sino contabilidad financiera, ¿sí? Pero en Colombia siempre, desde que se empezó la investigación, ha existido algún señor al que se le ocurra preguntarse por la contabilidad ambiental, ¿sí? Nos preocupa el medio ambiente y eso es maravilloso. O sea, qué cosa tan bonita que hayan investigadores contables que se preocupan por el medio ambiente. ¿Qué dificultad tenemos? Que somos contadores. No somos ambientalistas, ni ingenieros ambientales, ni biólogos, no, ¿sí? Pero adicional, cuando yo digo, el problema de nosotros es que somos contadores, lo digo en el sentido de que a los contadores nos enseñan a todo con números, ¿sí? Cuando uno entrevista a un estudiante, para empezar a estudiar en una universidad, un aspirante, mira, ¿tú por qué quieres estudiar contabilidad pública? Es que yo en el colegio era muy bueno para los números. A mí me preocupa es decirle, mijito, ¿por qué no estudia ingeniería? ¿Sí?
Yo quisiera que alguien me dijera, yo estudié contabilidad pública porque a mí me encantaban la naturaleza, las expresiones artísticas, ¿sí? Y decirle, ¿y eso qué tiene que ver con la contabilidad pública? Algo. Yo sé que algún profesor me va a enseñar que eso sirve para algo. ¿Sí? Para enseñarle que eso sirve para algo, ¿sí? La contabilidad ambiental necesita ese tipo de contadores. La contabilidad ambiental no es para los que les gustan los números, tan aburridos que son, ¿sí? La contabilidad ambiental es para los que se sueñan, ¿sí?, construir un país verde, ¿sí?, como dicen los lapiceros de la Universidad Uniminuto, ¿sí? Es eso, es el hecho de que el medio ambiente no es monetario. Cuando Dios creó el mundo no le puso precio, le puso valor, y entre el valor y el precio hay dos mundos, ¿sí? Y entonces tenemos una gran dificultad porque estamos depredando el mundo, estamos acabando con el mundo. Y el lugar en el que estamos los contadores con respecto a ese mundo, pues nosotros no somos explotadores del medio ambiente, no. Nosotros no somos más contaminadores que una industria, pues y muchos no reciclamos en la casa, ¿sí? Es decir, uno diría, pues un contador, ¿qué tiene que hacer por la naturaleza? Nada. Pues resulta que el contador debe encontrar la forma de generar información que dé cuenta de la realidad del medio ambiente, ¿sí? Y esa información no necesariamente es monetaria. ¿Por qué? Porque esa información de la que estamos hablando muchas veces se mide según sus kilos, los litros, ¿sí? Es mucho más compleja. Entonces en ese ejercicio pues va a pasar que el primer ejercicio va a ser rastreo de información. El primero que se preocupó por, venga, y hay contabilidad ambiental. Entonces, ¿qué hizo? Fue a buscar. En esa época, estamos hablando pues ya en los 70, en los 80, yo sé que ustedes de eso no se acuerdan, la mitad de ustedes no estaba programado, ¿sí? Pero en esa época, pues tocaba ir a buscar. Y imagínense, en esa época no existía el internet. ¿Ustedes se imaginan un mundo sin internet? ¿Sí? Un mundo sin smartphone. Eso, para conseguirse un libro, había que mandar una carta, y como salía muy cara, entonces se mandaba un telegrama. Entonces se decía, hola, punto. Necesito libro, punto, contabilidad ambiental, punto. ¿Cuánto? No, eso está muy caro, quítale el contabilidad. Sí, porque cada palabra costaba. Y entonces rece para que el otro tenga algo y le conteste otro telegrama diciendo, aquí está, punto, mande por él, punto. ¿Sí? Esa investigación no fue fácil. Gracias a Dios no empezaron la investigación por allá en el siglo XIX porque hubiese sido peor, ¿sí? Todavía en la década del 70 había tecnología, no como la de ustedes, pero hay tecnología, ¿sí? Y entonces se hace un rastreo de información y lo que se va a hacer es una reflexión sobre la realidad teórica o la realidad práctica de la contabilidad ambiental. Es decir, ¿qué hay? En esa época era, ¿qué hay sobre contabilidad ambiental? Y para todos esa investigación era súper innovadora e importante, porque para muchas personas la palabra contabilidad ambiental aparece por primera vez en su historia. Entonces imagínense un congreso en la década del 70, un montón de contadores que están esperando a que les expliquen cómo a utilizar la información del último cambio de la norma tributaria. Y viene un congresista y les dice, ¿y la contabilidad ambiental? Y esos contadores, ¿qué es esto? ¿Sí? Innovadorísimo, ¿sí? Y entonces empiezan a ver qué pasa con la contabilidad ambiental. ¿Cuál ha sido el problema con la contabilidad ambiental? Que todavía hoy están reflexionando. O sea, llevamos 50 años reflexionando. ¿Por qué? Porque las propuestas que se han hecho, porque sí, hay reflexión, pero también hay posibles propuestas. El profesor Franco hizo una excelente propuesta para el sector público en su momento. Pero ¿cuál es el problema con las propuestas revolucionarias? Que si el que la propone no está allí liderándola, entonces usted entrega una máquina maravillosa a una empresa de producción, pero nadie la sabe utilizar, la máquina se queda ahí toda la vida, sin ser utilizada. Eso pasa con la innovación en investigación. Por eso es tan importante que la investigación no se quede en la biblioteca, porque cuando se queda en la biblioteca es una máquina muy buena que no está siendo utilizada en la producción, ¿sí? Entonces, en ambiental tienen todo para hacer, muchachos. Y teniendo en cuenta que son de un minuto, a ver si empezamos a construir información sobre contabilidad ambiental, ¿sí? En un minuto de forma
seria, ¿sí? Para empezar a llegar al futuro. ¿Cuál es el futuro? Diseño y montaje sistemáticos de metodologías de contabilidad ambiental. ¿Y por qué? Entonces lo primero es diseño de metodologías, no metodología, porque somos muy buenos para tener una y multiplicarla a todos los contextos creyendo que funciona igual. No, hay que construir metodologías dependiendo de los contextos, pero no solo construirlas, hay que arriesgarnos a vendérselas a las organizaciones, a ponerlas en marcha y a venir a los eventos a contarlas. ¿Listo? Ya me huele a 5 minutos. Eso. Sobre pensamiento contable, teoría contable, pues en Colombia tenemos autores que se han dedicado seriamente a comprender eso, a comprender la teoría, y han construido textos muy importantes, ¿sí? Pero tenemos un gran problema con la teoría de la investigación, con la teoría contable, perdón, y es que es una cosa ladrilluda, o sea, las teorías todas son ladrilludas. Cualquier concepto que subyace a algo que tú haces diariamente es difícil de explicar sin tener que quedarse en esas palabras difíciles, en esas abstracciones. La teoría es una abstracción de la realidad y muchas veces tenemos incapacidad de lograr y llevar la realidad a lo abstracto, comprenderlo y volverlo a traer a la realidad. Y entonces resulta que en teoría contable sí hemos hecho un buen trabajo, todavía nos falta mucho, ¿sí? Pero la mayor dificultad que tenemos es que lo que producimos en investigación es difícil enseñarlo en la universidad, porque para enseñar teoría contable no necesitamos profesores normalitos, los necesitamos medio locos, ¿sí? Porque necesitamos gente que sea capaz de sacar a los estudiantes de la realidad y ponerlos en el abstracto, en la teoría, y eso es más difícil. Si en primer semestre, ¿qué problema para que hagan ajustes? Porque como están ajustando una cosa que no es monetaria, que no se dio en la realidad, ¿sí? Entonces es una locura. Uno de los dolores de cabeza de los profesores de las primeras contabilidades es enseñar ajustes, ¿sí? Porque el muchacho dice, profe, pero si esa plata no se movió. O sea, ¿yo cómo voy a ajustar? Porque el estudiante necesita estar en la realidad, no en el abstracto. Entonces el estudiante necesita ver que 5 pesos pasaron aquí, ¿sí? Si uno le dice que esos 5 pesos por el paso del tiempo se devaluaron y ya no cuestan eso, no lo entienden porque no vieron el tiempo. Sí, necesitan que el tiempo vaya de la mano del valor. Entonces necesitamos magos para enseñar teoría, pero en teoría se han construido cosas muy interesantes. En Colombia estamos en la construcción de una teoría contable a partir de los sueños del profesor Franco. No sé si a mí me toque, pero yo espero que a ustedes al final de sus vidas de contadores les toque estar aplicando en las empresas la teoría contable que el profesor Franco está proponiendo. Entonces, claro, lo primero fue rastreo de información. ¿Qué teorías hay construidas en otras partes del mundo? Porque si en Colombia ni siquiera sabíamos que esto era una profesión, pues teorías no teníamos. Teníamos práctica. Entonces la teoría se vuelve necesaria y fundamental y vamos a ir a buscarla a otros países. ¿Especialmente en cuáles? Generalmente en España. ¿Por qué? Porque hablan español. Porque es que ese es otro problema. El inglés. Si es en inglés, mejor no lo leo. ¿Sí? Entonces, claro, con los primeros teóricos con los que aprendimos algo de investigación fue con los que escribieron algo en español. Y esos primeros rastreos van a ser simplemente, en términos de investigación, la reproducción de lo que ya existe para que lo conozcamos. ¿Sí? En el presente, ¿en qué estamos? Estamos en la explicación de las teorías. O sea, ya sabemos cuál es la teoría. ¿Sí? Ahora, eso cómo se come. ¿Sí? Y de ahí los magos que nos van a enseñar cómo se come. Cuando uno como estudiante logra entender la berraca teoría, ¡ah! Usted no sabe la emoción, porque además del día que usted entienda la teoría, ese día entiende todo. Sí, yo me acuerdo cuando por fin entendí que un activo no era este mueble, ¿sí? Uno de los conceptos de activo, además, ¿sí? Cuando yo fui y leí el 2649, ese texto tan bonito, que dice, no, mire, un activo es una representación financiera. Entonces, la primera tarea, diccionario, representación, ¿qué es esa vaina? Resulta que una representación es una abstracción de la realidad. Volvemos al mago, ¿sí? La contabilidad no le va a mostrar esto, le va a decir, no sé, yo de esos números no sé, pero digamos, no me vayan a matar, profes de contabilidad, 15, 25, 10.
¿Cuánto nos costó esto? 15.000 pesos. Ahí no dice mueble, ni mueble que dice Hotel Pachué. No, hay un número y hay un valor. Se llama representación financiera. Cuando yo entendí eso, la teoría es muy bonita, ¿sí? Y resulta que es una representación financiera de algo que obtuve en el pasado y que me debe generar beneficio económico en el futuro. ¿En serio? O sea que si yo tengo todas estas sillas y 2 de ellas nunca las uso, ¿qué hacen en el activo? ¿Sí? Cuando yo entiendo la teoría, puedo hacerme esa explicación y puedo decir, qué pena, esas 2 sillas no deben estar en el activo. No están generando beneficio futuro. ¿Sí? Sáquela de ahí. Pero si yo no me sé el concepto, si yo no sé la teoría, ¿por qué las metí en el activo? Porque a mí me enseñaron, porque un profesor muy querido me enseñó que los muebles y enseres iban ahí. Y a mí me dijeron que esas sillas todas son muebles y enseres, entonces hay mal. ¿Por qué? Porque la técnica, no. Los contadores no somos técnicos. Somos los que analizamos eso. Y somos los que decimos si esas 2 sillas van o no van ahí. Y no por la técnica, sino por la teoría. Entonces, es fundamental y es lo que estamos haciendo, es lo que venimos haciendo fuertemente en los cursos de teoría contable. Y es que necesitamos, y por supuesto en las investigaciones, y por supuesto en los congresos, a los eventos venimos a que nos abran los ojos, ¿sí? Y a ver el mundo diferente. Por eso yo los felicito a ustedes, a todos hoy, ¿sí? Porque cada vez que ustedes vayan a un evento, van a hacer la diferencia con relación a otros estudiantes de contaduría. Entonces, ¿qué hacemos? Pues estamos explicando la teoría para comprender la realidad contable, ¿sí? Pero ¿cuál es el reto? Necesitamos construir teorías contables, ¿sí? Que sean coherentes con los cambios del mundo, ¿sí? Que sean coherentes con los cambios del mundo. Y entonces muchas veces nos dicen, no, miren, es que la contaduría pública es una profesión tan vieja, ¿sí? Porque imagínense que la partida doble tiene 500 años. No tiene innovación, la contaduría pública no tiene innovación. Y yo siempre pregunto, oigan, ¿entonces eso quiere decir que la Biblia está descontextualizada? Porque tiene como 2000 años. ¿Sí? No. Puede que nos inventemos una nueva técnica, eso puede salir de la creación de nuevas teorías. Pero ¿qué hemos hecho durante los últimos 3 siglos? ¿Sí? Es decir, la partida doble tiene 5 mínimo, ¿sí? Más o menos mal contados. Pero durante los últimos 3 siglos los teóricos contables lo que han hecho es mostrarnos cómo la partida doble, la misma partida doble funciona dependiendo de las circunstancias organizacionales y de las circunstancias de la economía mundial, ¿sí? Es decir, el problema no es cambiar la práctica, sino nuestra visión sobre la práctica, y solamente lo vamos a hacer a partir de la teoría. La teoría es la que le ha enseñado, por ejemplo, a los que hacen sillas, a llegar al punto de la silla ergonómica. O si no, seguiríamos utilizando las sillas que se inventaron cuando se inventaron la silla. ¿Cuánto puede tener el invento de la silla? ¿Unos 9.000 años? ¿Sí? Entonces tendríamos las mismas sillas de hace 9.000 años. No, el conocimiento nos va permitiendo perfeccionar el instrumento, y no necesariamente el instrumento es malo porque tenga 9.000 años, ¿sí? Es malo porque usted lo sigue usando como hace 9.000 años. Y ese es el error en la contaduría pública. Nosotros seguimos repitiendo prácticas de hace 9.000 años, ¿sí? Y tenemos que cambiar, y para cambiarlo no es cambiar la partida doble, no es cambiar el nombre del débito y el crédito, ¿sí? A uno le gusta mucho cuando dicen, mire, vaya a la cocina que debe haber saldo, ¿sí? No, estos muchachos no se ríen, es que decir que tampoco tienen mucho de técnica. Decano, me voy preocupando, ¿sí? Listo, entonces, están concentrados, pero en mí no, porque se chiste sobre el tema. Mire, ya reaccionaron. Sí, ya. Sí. Creo que es que le ponen más atención a usted que a mí. Sobre educación contable, la preocupación va a ser ¿qué estamos enseñando? ¿Sí? ¿Y cómo debemos enseñarlo? Y el qué y el cómo está mediado por la realidad. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Que inicialmente enseñábamos lo que las empresas decían que necesitaban, ¿sí? Pero muchachos, no quedamos pues en que la mayoría de los que administran las organizaciones no es que sean muy estudiados,
Sí, es más, el que administra una organización, si estudió administración, no contaduría. Y los estudiantes de administración, cuando les enseñamos contabilidad, no les gusta esa materia, porque eso lo hacen los contadores, ¿sí? Entonces, ellos no saben de esto. Entonces, ¿cómo dejamos en las manos de los administradores la decisión de lo que hay que enseñarle a los contadores? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Al comienzo fuimos y miramos qué se estaba enseñando, ¿sí? Y luego tocó decir, venga, hay que proponer qué se debe enseñar. Y en esas propuestas entraron materias maravillosas a la universidad, muchas construidas a partir de la investigación de la década de los 70 y de la década de los 80. Historia de la contaduría pública, teoría contable, epistemología contable, monografías de grado, ¿sí? Esos son cursos que construyen el pensamiento contable. Pero adicional nos enseñaron que en contabilidad también hay algo que decir sobre investigación, ¿sí? Y sobre ética, que ética nos enseña en una materia, que la ética se debe estar en todos los temas, ¿sí? Entonces, claro, no falta que digan, no, pero mí, yo tengo un profesor que me enseña contabilidad por encima y por debajo. Me parece un profesor muy innovador, pero poco eficiente para nuestras proyecciones profesionales, ¿sí? Entonces, claro, en el presente hemos estado diciendo qué se debe enseñar, pero resulta que en el presente nos encontramos, en el pasado el problema era que las universidades respondían a lo que las empresas creían que necesitaban de nosotros. Por eso solamente enseñaban técnica, porque ¿qué necesitan de nosotros? Técnicos, ¿sí? En las últimas décadas se ha ido construyendo investigación contable y con la investigación contable hemos ido enseñándole a las universidades lo que realmente las empresas necesitan, no desde la visión de la empresa, sino desde la visión de la economía mundial, ¿sí? Pero entonces también en cada momento tenemos un problema. Ahora el problema se llama acreditación de alta calidad, ¿sí? Y en la acreditación de la alta calidad nos perdemos, desgraciadamente. ¿Por qué nos perdemos? Porque en ocasiones, entonces, por estar cumpliendo con los requisitos del ministerio, entonces muchas veces la universidad empieza a tener dificultades para enseñar lo que debe enseñar y termina muchas veces enseñando lo que tiene que enseñar, ¿sí? Y entonces el reto es que debemos construir propuestas curriculares que respondan a las necesidades de la sociedad, y el ministerio está haciendo lecturas de necesidades de sociedad. Entonces tenemos que responder a lo que el ministerio nos pide de alta calidad como universidades y a lo que las empresas necesitan realmente desde la realidad en la que están de los contadores. Y eso va a exigir unos cambios curriculares que son muy difíciles, porque también, así como el estudiante de contaduría tiene problemas para abstraer la realidad, también el docente, la universidad y la universidad entendida como la forma en la que todos entendemos nuestras universidades, tiene dificultades para pasar de los modelos eternos de currículos a modelos que ni siquiera nos hemos inventado, que funcionen mejor en esos temas de calidad. Estamos en la innovación de ese tema. Y por último, ya me sacaron los 2 minutos y contando, o sea que ya llevo como 1,5 minutos. La técnica contable. En la técnica contable, lo coloqué como técnica contable porque inició siendo técnica contable. Hoy en día hablamos de investigación de la profesión contable, ¿sí? Pero inició siendo técnica contable. Las primeras investigaciones eran, bueno, ¿y cómo se puede mejorar la situación de los costos en? ¿Sí? O sea, preguntas con respecto a cómo mejorar la técnica, ¿sí? Y eso ha ido cambiando porque, venga, ¿y qué conceptos soportan la técnica? ¿Sí? Por ejemplo, en auditoría, vaya, busque un concepto de auditoría. El concepto de auditoría más eficiente es el de una norma. Y los conceptos de las normas no son conceptos teóricos, ¿sí? Es la necesidad que se tiene de darle una definición a una palabra para poder que cuando usted lea la norma, la lea igual que todo el mundo, o sea, el Estado de Derecho, ¿sí? Que todos tengamos la misma norma, y para poder tener la misma norma tenemos que leerla igualita. Si usted tiene una idea diferente del concepto de control y todos vamos a leer la palabra control en una norma, pues vamos a leer ese control de una forma diferente. Entonces, cuando usted le mete el concepto en una norma, no están haciendo teoría. Lo que están haciendo es haciéndole un favor de lectura, de interpretación de la norma. Y desgraciadamente, como no hemos construido teorías propias, como por ejemplo pasa con el control, que no hemos construido lo suficiente en control, pues entonces terminan yendo a conseguirse el concepto de auditoría en la norma internacional. ¿Y saben qué es la norma internacional? La norma internacional dice que la auditoría es lo que hace el auditor. Y usted va a decir, ¿qué es un auditor? El que hace auditoría. No nos ayuda mucho, ¿cierto?
Entonces, claro, en técnica inicialmente es bueno, ¿y cómo mejoramos? ¿Cómo damos valor agregado? E inicialmente pensamos que dar valor agregado era poner mejor nuestra técnica, ¿no? Y hemos llegado muy lejos porque pasamos de los libros, ¿sí?, al software. O sea que en investigación volamos en técnica, ¿sí? Pero si esa técnica no es soportada por el conocimiento, entonces nos quedamos en técnica y dejamos de ser profesión. Y esa es una de las dificultades que hemos tenido cuando las universidades enseñan la contabilidad desde el software y no están enseñando los conocimientos que necesitan para hacerlos en el software, cuando el software se muere porque se cayó el internet o se acabó la luz, se embalaron porque ese contador no sabe, en realidad no es contador, porque no tiene ni la más remota idea cómo es que hace. Es más, se sorprende, ¿cómo hace un computador para con esta transacción que yo digito hoy sacarme un estado financiero? Eso es increíble, ¿sí? Necesito un ingeniero de sistemas, no, lo que necesito es un profesor de contabilidad que le enseñe cómo eso se pasa allá. Eso es partida doble básica. Entonces, claro, lo inicial fue eso. Ahora ya tenemos las técnicas muy bonitas, pero esas técnicas, ¿a qué responden? Como un estado financiero, como un dictamen de auditoría, como un dictamen de revisoría fiscal aporta a la organización o aporta al usuario de la información, porque no lo va a leer igual el gerente que el Estado, ¿sí? Usted trabaja en una empresa de salud y la Supersalud le pidió un estado financiero. La lectura que Supersalud quiere hacer no es la misma lectura que quiere hacer el gerente, ¿sí? ¿Y dónde está usted para darse cuenta de eso y hacer las interpretaciones necesarias? ¿Sí? Ese es el ejercicio que hemos estado haciendo. Pero tenemos que llegar a un mundo en el que podamos, a partir de las teorías, ¿sí?, construir, diseñar las técnicas, los métodos que sean más adecuados para la profesión, pero a partir de las teorías, no por fuera de las teorías. No podemos seguir regulando a partir de lo que las empresas creen. Tenemos que regular a partir de las teorías. Ese es el futuro de la investigación contable, ¿sí? En Colombia, el mayor ejemplo de creo que es el ejercicio con respecto a revisoría fiscal. Y tanto en el sentido de que la revisoría fiscal empezó en el país sin reconocerla, ¿sí?, como el hecho de que hoy en día seguimos sin reconocerla, ¿sí? Pero cuando hacemos lecturas serias, como con respecto a trabajos de personas que llevan décadas tratando de explicarnos qué es la revisoría fiscal y cómo funciona, ¿sí?, logramos identificar que la revisoría fiscal, y nunca más volvemos a cometer el error de decir que auditoría y revisoría fiscal son lo mismo, ¿sí? El día que ustedes puedan hacer esa diferencia, van a entender dos cosas, ¿sí? Primero, que la investigación contable en Colombia sí sirve, y segundo, que estamos locos si seguimos creyendo que la auditoría es la solución en el control de las organizaciones. Pero para eso hay que estudiar uno de los mayores ejemplos de que la investigación sí sirve, que es una definición correcta de revisoría fiscal. Como se me acabaron los minutos, ya me voy yendo, ahí les quedo, estoy todo el día aquí, ¿sí? Les agradezco infinitamente por escucharme, espero que esto les dé el